están todas las proteínas de la coagulación circulando, pese a que eso está sucediendo, igual no se produce ningún tipo de coágulo. ¿Por qué? Porque no existe ese mecanismo, ¿no? La lesión vascular. Entonces, ¿qué quiere decir? La condición importante para que no ocurra una hemostasia de manera equivocada es que este endotelio se encuentre sano. ¿Sí? El endotelio se encuentre sano. ¿Por qué es importante que el endotelio esté sano? Porque el endotelio sano produce sustancias, dentro de las muchas sustancias del endotelio y el flujo sanguíneo, el movimiento también, o sea, el movimiento del flujo sanguíneo evita que se formen coágulos. Dentro del endotelio sano, como acción anticoagulante, produce dos sustancias importantes. Una es la prostaglandina I2, o llamada también prostaciclina, y el óxido nítrico. ¿Por qué son importantes esas sustancias? Porque estas sustancias van a ser muy importantes, vasodilatación, entonces va a incrementar el límite del vaso sanguíneo y además va a disminuir la agregación plaquetaria. Quiere decir, evita que las plaquetas se peguen entre ellas. Esto siempre y cuando, chicos, me subrayo una y otra vez que el endotelio se encuentre sano. Siempre y cuando el endotelio se encuentre sano. Dentro de estos elementos están estas cositas azulitas que son las plaquetas. La plaqueta tiene una forma circular cuando está en su estado de reposo. Está en su estado de reposo, la plaqueta circular va a tener unas pequeñas invaginaciones de la membrana. No se olviden que las plaquetas son fragmentos de células. Unas pequeñas invaginaciones de la membrana que se proyectan hacia el interior. Debajo de esta membrana, como si fuera una célula, está el aparato citoesquelético, el aparato contráctil de la plaqueta. El aparato contráctil. Estas invaginaciones de membranas reciben el nombre de sistema tubular abierto. Sistema tubular abierto. Sistema tubular abierto, cuya función principal es básicamente sirve de reservorio de membranas. Y además permite la liberación del contenido de los gránulos que se encuentran ya que están comunicados por el exterior, ¿no? Quiero que miren aquí que estos están comunicados por el exterior, acá no hay nada, o sea, esta parte está comunicada con el exterior, ¿ya? Además de reservorio de membranas, se mira aquí dentro de la plaqueta, en toda su superficie va a haber gran cantidad, silencio, gran cantidad de receptores. Revisen la diapositiva, hay una diapositiva muy interesante en la clase, donde hay una fracción, una pequeña superficie de la plaqueta, y donde pueden ustedes visualizar que se ven casi como unos 30 o 40 receptores en esa pequeña superficie de plaqueta. Para que se den cuenta que la membrana plaquetaria tiene gran cantidad de receptores en toda la superficie. Y no solo de la membrana, sino en este sistema tubular abierto, que son membranas invaginadas, también hay receptores escondidos, que vamos a ver la importancia posteriormente, y a los que han visto el video sabrán a qué me refiero, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a poner también un sistema de membranas que no tienen comunicación con el interior, así como vesículas acá membranosas cerradas, que se llama sistema tubular denso. Sistema tubular denso o cerrado, cuya función es servir de depósito de calcio. Depósito de calcio, es su función principal, ser depósito de calcio. Además, tenemos en el interior gran cantidad de gránulos, unos muy abundantes, unos más abundantes que otros, y los más abundantes, unos grandes, unos que se encuentran en gran cantidad de los gránulos más abundantes de las plaquetas, estos que pinto de color verde, que son los gránulos alfa. Los gránulos alfa son gránulos cuyo contenido es principalmente proteínas, donde se encuentran receptores, hay factores de la coagulación, hay factores de crecimiento, básicamente ese es el contenido de los gránulos alfa. Luego hay unos gránulos que se encuentran en menor cantidad
en menor cantidad, que son los primeritos, que son los ránulos densos o ránulos delta, ¿ya? Ránulos densos, cuyo contenido básicamente son cationes como el calcio, como el magnesio, nucleótidos como la ATP, la ADP y algunas aminas como el acetaminina. Ese es básicamente el contenido de los ránulos densos. Todos los más abundantes son los alfa. ¿Qué más tenemos? Eso es básicamente la estructura de la plaqueta. Entonces, esta plaqueta está en reposo, pero en algún momento, cuando ocurre el proceso de hemostasia, esta plaqueta va a pasar a un estado de activación. Y en el estado de activación va a ocurrir lo siguiente. Esta plaqueta que está redondita va a tener una forma va a incrementar su superficie. ¿Y por qué? Porque estas invaginaciones de membrana, ese sistema tubular abierto que estoy mostrando acá, que les decía que era reservorio de membrana, salen hacia el exterior, ¿ya? De invaginación se vuelve una evaginación, una proyección del citoplasma hacia afuera. Porque no olviden que la plaqueta es un fragmento, no olviden el núcleo, no va a producir nueva membrana, no tiene aparato para producir nada. ¿De dónde va a sacar estos pseudópodos o filópodos? Simplemente haciendo que la membrana que está metida hacia adentro salga hacia afuera, ¿no? Entonces el aparato contráctil se va a activar y esa activación de la actina-miosina va a hacer que todas esas invaginaciones salgan hacia afuera, ¿no? Y esa es la forma de la plaqueta cuando se encuentra activo. ¿Y qué consecuencia fisiológica trae eso? Que estos receptores que están escondidos en el interior también se expresen hacia la superficie. ¿Me entiendes? ¿No? Eso va a ocurrir. Entonces vamos a hablar rápido de este proceso. Entonces, esto es la parte normal. La parte si el endotelio se encuentra sano, así es, así están las plaquetas, así se va a hacer. Pero entonces vamos a hablar primero de la hemostasia primaria. Ahí ya cambia la cosa, ¿no? ¿Cuál es la condición principal para que empiece la hemostasia? Lesión de qué? Del vaso sanguíneo del endotelio. Es decir, tema cambio sanguíneo, aquí tiene que haber una ruptura, ¿no? Una ruptura acá de la ruptura del vaso sanguíneo. Voy a seguir teniendo mis células endoteliales. Aquí ya no va a haber, aquí va a haber una solución de continuidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por esa ruptura del vaso sanguíneo va a empezar a perder sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esta parte de aquí ¿seguirá siendo el endotelio sano? No. Ya no. El resto sigue igual, el resto sigue siendo endotelio sano. Sigue haciendo lo que hace usualmente. Pero esta parte de acá no. Aquí va a ocurrir una, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer mecanismo? Dijimos que el primer componente de la hemostasia primaria es los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo hemostático de los vasos sanguíneos? Es la vasoconstricción. ¿Y qué es la vasoconstricción, chicos? Es la distribución de la luz del vaso sanguíneo. ¿Con qué objetivo? Que salga menos sangre, circule menos sangre, por lo tanto la pérdida sea menor. ¿Entiendes? ¿Ya? Quiero cerrar el caño para evitar que salga menos sangre. ¿Está bien? Evito que se pierda sangre. Pero la vasoconstricción tiene un límite, como les dije en la clase de la presentación presente, ¿no? Si es el vaso sanguíneo, se va a cerrar la luz para que pase menos sangre. Yo no lo puedo cerrar por completo. ¿Qué pasa si lo cierro por completo? ¿Quién va a morir? No, si cierro por completo acá, como una barrera para que ya no pase nada, que no se pierda sangre por aquí, el resto del tejido que está posterior a esta lesión no va a recibir riego sanguíneo y por lo tanto va a sufrir daño. ¿Entiendes? Entonces la vasoconstricción tiene un límite. Va a llegar hasta cierto nivel solamente. ¿Entiendes? Hasta cierto nivel de poder cerrarse. Nada más. Nada más, ¿no? Y esa vasoconstricción va a ocurrir por tres mecanismos. El primer mecanismo es una vasoconstricción refleja. ¿En qué consiste? Es como ustedes, si alguien le quiere robar su maleta, ustedes por reacción encogen la mano, ¿no? Evitan que le igual. Esto es, consiste, que hay una lesión, inmediatamente hace un espasmo, es decir, se contrae así, como reflejo,
el vaso sanguíneo. Este es un espasmo miogénico. El problema con esto es que eso dura solamente 2 horas, minutos, o minutos, horas, máximo un día, pero no más. Yo requiero que esté mucho más tiempo. Entonces ahí interviene silencio, una vasoconstricción local. ¿A qué se refiere con local? La lesión en este vaso sanguíneo, en esta zona, solamente en esta zona, chicos, siempre tienen que tener claro, solo en esa zona va a ocurrir, el resto va a seguir funcionando normal. Solo en esa zona va a cambiar ese endotelio. Ese endotelio ya no es un endotelio sano, es un endotelio que ha sufrido daño. Por lo tanto, los tejidos circundantes a esa lesión ya no van a estar seguir produciendo prostaglandina 2 o óxido nítrico, sino van a empezar a producir otras sustancias. ¿Qué sustancias? Dos muy importantes, que son el tromboxano A2 y la endotelina. ¿Qué fenómenos o qué funciones tienen ambos? Ambos producen vasoconstricción, y el tromboxano 2 además produce aumento de la agregación plaquetaria. Mejor dicho, estimula la agregación plaquetaria, por lo tanto, estimula que las plaquetas se unan entre sí, ¿ya? Entonces, esta vasoconstricción local está dada por ¿quién? Por esos dos, principalmente por esos dos elementos, el tromboxano A2 y por la endotelina. ¿Entendido? Eso también apoya, pero no es suficiente. Hay un tercer mecanismo, que es el mecanismo neurológico, mediado por el sistema nervioso autonómico, lo que es el sistema nervioso simpático, ¿no? El sistema nervioso simpático, no se olviden que la mayoría de los vasos sanguíneos tiene algo de tejido muscular liso en su pared. Quien contrae eso, o quien controla la contracción o relajación de esos tejidos musculares lisos, es el sistema nervioso autonómico, ya sea el simpático o el parasimpático, ¿no? El simpático es el que produce constricción o contracción a través de dos neurotransmisores, que son la noradrenalina o norepinefrina y la adrenalina. ¿Entendido? Entonces, eso es la fase vascular de la infección primaria. Llegamos a un punto en el que solo puedo cerrar hasta aquí la conservación, pero se seguirá perdiendo sangre, porque no se cerró por completo. ¿Quién tiene que cerrar ese hueco todavía que queda? Las plaquetas, ¿no? Entonces vamos con las plaquetas, con la etapa plaquetaria, que va a tener tres fases importantes, ¿no? Que tienen que ir en ese orden, ya les he dicho. Primero la adhesión, segundo la activación y tercero la agregación, ¿no? Discutimos en la clase lo que han estado presentes por qué tiene que ocurrir en ese orden, vamos a hacerlo más resumido. Nuevamente aquí, ¿qué ocurre con una lesión? Este es epitelio, ustedes van a ver histología. Este es el tejido epitelial. El tejido epitelial siempre en su parte basal está anclado a un tejido conectivo usualmente, a una membrana basal, ¿no? Ese tejido sujeendotelial o sujeepitelial siempre es rico, en este caso, de vaso sanguíneo, es rico en fibras de colágeno, ¿ya? En fibras de colágeno, principalmente colágeno tipo 4. Entonces, ¿qué pasa? Estas plaquetitas que estaban, silencio chicos, que estaban circulando por ahí, inmediatamente entran en contacto con ese colágeno. Ese colágeno es una proteína que no está normal, por lo tanto, las plaquetas reaccionan de manera diferente. ¿Y cómo van a reaccionar? Hacemos un incremento. Acá tenemos una plaqueta, aquí tenemos el colágeno. Inmediatamente las plaquetas se van a ver más pegajosas y van a empezar a unirse a ese colágeno a través de diferentes, ¿qué cosa? Receptores. Pero paralelamente a esta lesión que está ocurriendo, se está liberando de las mismas células endoteliales de las plaquetas una proteína inmensa llamada, una proteína muy grande llamada factor de von Willebrand, ¿ya? Factor de von Willebrand. Este factor de von Willebrand también es una proteína muy trombogénica, es decir, que estimula la coagulación y se empieza a adherir al colágeno. Esta proteína llamada factor de von Willebrand, ¿ya?
factor de bombilla. ¿Qué ocurre entonces? Esta plaqueta está circulando a gran velocidad porque la sangre circula a gran velocidad. Quiere pegarse a esto, ¿no? Quiere pegarse, tiene que agarrarse fuertemente al colágeno. Entonces, este receptor que se une al factor bombilla, ¿verdad? Indirectamente al colágeno, es el receptor que, digamos, tiene mayor capacidad de adhesión, que es más pegajoso, digamos. ¿Ya? Que es más pegajoso. Entonces, rápidamente se pega, tiene más pegamento. Entonces, apenas detecta esto, se queda pegado ahí, atrapado. Y ese receptor se conoce como glicoproteína 1B9. ¿Entendido? Eso permite que la plaqueta quede más o menos pegada. Y ya con estos dos receptores siguientes, ya la adhesión es mucho más firme. Profesor. Estos dos receptores llamados la glicoproteína 6 y la glicoproteína 1A2A. Que sí se unen directamente al colágeno, pero ya cuando la circulación, digamos, ha disminuido. Dime, Kenny. Una pregunta. ¿La glicoproteína 1A es relevante o no? Sí, claro que sí. Todos son relevantes. O sea, solo la glicoproteína. Este es el más importante, pero no es el único. No pueden poner problemas. Porque el 1BN5, digamos, es cuando tú pegas algo. A ver, no sé si tú pegas. Has pegado sobres, has usado algo, ustedes alguna vez han echado goma, alguna cosa. ¿Qué hacen primero? Pegan el papel al otro hoja, ¿sí o no? Se queda pegado, ¿sí o no? Pero después, ¿qué hacen? ¿Lo dejan así? ¿O después aplastan fuertemente ya para que se quede bien pegado? ¿Sí o no? Entonces, ese primer paso, el que permite que se agarre primero firmemente, es este de aquí. Y los otros que permiten que esa adhesión sea mucho más firme. Profesor, Dime. o sea, había leído que había una glicoproteína que era la glicoproteína 1A que no necesitaba el factor de von Willebrand. El 1A no necesita el bombillo, ¿verdad? ¿Cuál? El 1A no necesita el bombillo, ¿verdad? Ese es el 1A. 1A2A, aquí está. Ah, ya. A ver. Mi letra no se entiende. Ya, está bien. Ella es 1A2. Ah, ya. No necesita del bombillo. Esto se une directamente al colágeno. Ah, ya. Este es más importante, ¿por qué? Porque este receptor actúa incluso cuando la sangre circula a gran velocidad. ¿Me entiendes? No olviden que la sangre circula a gran velocidad en sus venas, en sus arterias, no crean que circula así lentito, a gran velocidad. Cuando hay esa lesión, esa vasoconstricción, el flujo cambia en ese sentido, se vuelve turbulento. ¿Ya? Entonces, eso hace que también, esto permite que baje, pero ya una vez que se empiezan a pegar plaquetas, el flujo empieza a bajar, porque es como que yo pusiera piedras en el río, disminuye la velocidad de la sangre y estas ya empiezan a actuar, ¿me entiendes? Y se empiezan a pegar como eso. Pero todas son importantes. De hecho, que esta por sí sola puede provocar más lesión, ¿no? Parece más o menos acá, pero también puede provocar problemas. ¿No? ¿Entendido? Entonces, esa etapa se conoce como adhesión. Adhesión. Adhesión, entonces, el concepto es la unión de la plaqueta aquí al colágeno a través de tres receptores, ¿sí? A ver, ¿cuáles son? Glicoproteína 1B95, glicoproteína 1A2A y glicoproteína 6. Estos dos directamente al colágeno y este aquí al factor de von Willebrand. ¿Pero eso es suficiente? No. Entonces, ¿qué ocurre cada vez que se une un ligando a un receptor? Así es, alguna respuesta va a haber. Alguna respuesta va a haber. Entonces, una vez que ha ocurrido la unión de estos ligandos por los receptores de la plaqueta, inmediatamente va a ocurrir una gran cantidad de fenómenos bioquímicos en la plaqueta. ¿Qué va a haber? Esos reservorios, sistemas tubulares densos que estaban llenos de calcio, empiezan a liberar el calcio. Entonces, hay un gran incremento de calcio citoplasmático. ¿Eso qué va a hacer? Además que va a ingresar calcio a la plaqueta, va a hacer, porque estos receptores incrementan también la entrada de calcio, va a hacer que se active todo el aparato contráctil de la célula, de la plaqueta, y la plaqueta empieza ¿a qué? A cambiar de forma. Se va a activar. Se va a activar, ¿no? Se va a activar. Entonces, quieren que ustedes se den cuenta por qué ocurre en esa secuencia. No puede ocurrir esto antes de la lesión, porque ¿cómo se activaría si no hay ningún estímulo? ¿Entienden o no? Sí. El estímulo para que ocurra esto es precisamente
la adhesión, porque ahí los receptores de la plaqueta interactúan con las moléculas, con sus ligandos respectivos, lo que hace que el influjo de calcio aumente, y eso hace de que empiece a haber cambio. Y al haber eso, ¿qué ocurre? Estos plaquetas empiezan a liberar esos gránulos, los gránulos densos, los gránulos alfa, todos empiezan a salir. En los gránulos alfa hay gran cantidad de factores de la coagulación, en los gránulos densos hay gran cantidad de activadores de las plaquetas, porque eso que está en los gránulos densos, serotonina, ATP, ADP, son activadores básicamente. Entonces liberan su contenido, Al liberar, ¿qué hacen? Salen más activadores, la plaqueta se activa mucho más, se vuelve mucho más, con más pseudópodos. Además, no solo eso, no solo se activa ella misma, sino a las plaquetas contiguas ocurre también lo mismo. Esta libera su contenido que actúa sobre ella misma, pero también ese contenido actúa sobre ella y de esta sobre ella, y todo se multiplica. Ocurre una retroalimentación positiva y la activación se hace mucho más intensa, y esa plaquetita hay un video que le dije que lo vieran, que no sé si lo habrán visto, ¿no? Al inicio puede haber estado así, ¿no? Con poquitas, así, pero luego termina siendo prácticamente así un monstruo, ¿no? Con gran cantidad, ¿entienden? Eso es lo que permite, ¿no? Entonces se retroalimentan entre ellos las plaquetas, ¿no? Y eso es gracias a qué? Gracias a que esas sustancias que están saliendo de los gránulos están activando mucho más y más las plaquetas. Dentro de esos activadores, un activador muy importante es el ADP, el adenosín-difosfato, que actúa con dos receptores muy importantes, que son los P2Y1 y el P2Y12, que están acoplados a la liberación de calcio, mayor cantidad de calcio y por lo tanto mayor activación, ¿no? Mayor activación. Entonces, esa es básicamente la activación. Entonces, la activación que va a haber dos cosas básicamente. La plaqueta va a cambiar de forma, va a haber un cambio conformacional de la plaqueta, porque eso le va a permitir a mí que cubra más espacio. La plaqueta redondita cubre un poquito de superficie, cuando se amplía, cubre mucho más espacio. Y además, va a haber también liberación de gránulos, gran liberación de gránulos. No solo para activarse ella misma, porque ustedes han leído el contenido de los gránulos alfa, hay gran cantidad de factores de la coagulación. Hay una gran cantidad de factores que van a servir para la siguiente etapa de la hemostasia. ¿Entienden? Entonces la activación, básicamente, si ponemos como ejemplo, tenemos un receptor, un activador muy importante, que es el ADP, que actúa con dos receptores, P2Y1 y P2Y12. Y luego finalmente estas plaquetas que ya están adheridas, que ya se han transformado y que están cubriendo ese agujero que está en el endotelio, se van a pegar entre ellas. ¿Por qué? Porque imagínense que yo agarro a tres de ustedes y les pongo aquí hombro con hombro como una barrera de fútbol, y alguien viene y los empuja, los va a separar. Pero si las tres chicas que están acá se agarran de los brazos entre ellas, va a ser más difícil que los puedan separar. Entonces, eso es lo que ocurre en la agregación. El flujo de la mente. Usted tiene que ponerse, tiene que tener idea de lo que está pasando en el cuerpo. Esto no es algo estático, no crean que acá no se, la sangre sigue circulando, Si no está bien adherido, ¿qué va a pasar? Va a romper se va a romper el tapón plaquetario. Si no es suficiente fuertemente adherido, se va a salir. Entonces, ¿cómo aseguran ellos volverse más fuertes y no sea arrastrado por la corriente? Que se peguen entre ellos, ¿no? Y eso se conoce como agregación. Eso se va a conocer como agregación. Es decir, en la agregación las plaquetas se van a unir entre ellas, se van a agarrar los brazos, y eso ocurre por un receptor llamado glicoproteína 2B3A. Glicoproteína 2B3A, muy importante. Y se unen a través de un ligando muy conocido que lo hemos visto desde el primer día de clase, una proteína abundante de plasma, no tanto como la albúmina, pero muy importante. ¿Cómo se llama? Fibrino. Entonces el fibrinógeno permite, y finalmente ocurre la agregación. Pero además, ¿por qué recién ocurre la agregación?
¿Por qué este receptor glicoproteína 2B3A al inicio estaba escondido dentro del sistema tubular abierto? Escondido. Para que se pueda haber expresado en la superficie, que tiene que pasar, esas membranas que estaban escondidas han tenido que haber salido hacia la superficie. Y recién ahí, esta glicoproteína B3A que estaba escondida, bueno, no es así exacta, pero es algo así, ¿no? Esas que estaban escondidas aquí, recién han podido salir y recién entonces pueden interactuar, ¿entienden? Por eso es la razón que esas tres etapas ocurren en ese orden, así, en esa secuencia. Las plaquetas se adhieren, se activan y finalmente se agregan. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es la agregación? Es la unión entre una plaqueta con otra plaqueta. ¿A través de qué receptor importantísimo? La glicoproteína 2B3A, cuyo ligando es el híbrido. ¿Entendido? Entonces, no se olviden que todo lo que puede ocurrir, o todo lo que hemos hablado hasta este momento, si se altera, puede provocar ¿qué cosa? Enfermedad, síndromes no, enfermedad. Un síndrome no es una enfermedad. ¿Entendido? Puede provocar enfermedad. Todo lo que se les ocurra, todo lo que daños de este receptor, de este receptor, de este receptor, de estos ligandos, del vaso sanguíneo. ¿Entendido? Entonces tienen que conocerlo. ¿Ya? Eso vamos a ver en práctica. Los ejemplos ahí que vamos a ver. Bueno, que ustedes me lo van a decir, mejor dicho. Entonces, vamos con la hemostasia secundaria. Dime. Sí. Yo también tengo que estar con mi esposa y tomar, pero igual tú tengo que, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si está programado así? Además, la clase es súper importante es la clase de identidad. Voy a hacer otro para que ustedes entiendan, no en la práctica es mucho más. La clase de inmunidad tiene la más pesada de todas. La más pesada. Entonces no sé cómo es. Yo también lo quisiera, pero lamentablemente horarios que ustedes escogen, horarios que también di que se podía y hay que vivir con eso. Más bien de la madre todos los días. Tiene que estar bien a su mamá todos los días. Entonces vamos a la hemostasia secundaria. Silencio o salen afuera, que les he dicho varias veces, no conversen. Vamos con la hemostasia secundaria. Entonces, ¿cuál es el principal componente de la hemostasia secundaria? Ha quedado claro lo de la primaria, ¿no? Porque nadie ha dicho nada. Pregunten, ya les dije
están los factores de la coagulación. Los factores de coagulación son proteínas, casi todas ellas, salvo uno que es el calcio, ¿ya? Y se escriben usualmente de la siguiente nomenclatura, ¿no? Se escriben en números romanos. Tenemos todos estos factores. Estas proteínas están de una forma, no digamos inactiva, digamos, son enzimas todas ellas, son enzimas, ¿no? Que una vez entra en contacto, se activa y activan su centro, su sitio catalítico y pueden hacer su función. Por lo tanto, usualmente cuando estas proteínas se activan, se les da la siguiente nomenclatura, ¿no? Se les agrega un sufijo A. Entonces tiene que tener bien claro, porque la pregunta, yo les pregunto, no sé, el factor 12, no sé, el factor 9 activa el factor 10. Yo les pongo 9 nomás, no activa nada. Aquí me dice el 9 activado, el 9A. Bien claro esa nomenclatura. Yo les pregunto para escribir también me tienen que poner claro, porque ustedes me ponen así, eso no hace nada. Eso no hace nada. ¿Entienden, no? Eso no hace nada. Entonces le agregan el sufijo A, significa que ese factor ya está cumpliendo su rol, ¿ya? Entonces muchos de ellos tienen algún nombre propio, otros, bueno, casi tienen nombre propio, pero algunos son más conocidos que otros, ¿ya? Por ejemplo, el 1 se le conoce mejor como fibrinógeno, y cuando está en su forma activa es la fibrina. La fibrina. Lo mismo ocurre con el 2, que es más conocido, más que por el 2 es conocido como protrombina, y cuando se encuentra activada es conocida como trombina. Entonces el calcio, fíjense, es importante en casi todas las etapas, o en casi todas las etapas. Este es el factor tisular. El factor tisular. El 4 es el calcio. Los demás tienen nombres raros hasta el 8 y el 9, que sí, algunos los llaman de una manera diferente por la enfermedad que producen. Se le llama factor antihemofílico A, por ejemplo. Al 8, antihemofílico A. Y al 9, antihemofílico. 10, 11, 12, todos tienen. Profe, al 11 creo que también le decían antifílico C, ¿no? Al 11. Sí, pero no es muy común. Y el 13, que sí tiene el nombre también de factor estabilizador de la fibrina. Estabilizador de la fibrina. Todos, bueno, todos son proteínas, acá es un yo, pero todas las proteínas usualmente son proteínas solubles, ¿no? O están almacenadas en las células, pero luego salen a la sangre y circulan en la sangre, normalmente son proteínas solubles, salvo esta proteína, la que es muy importante, la más importante de todas, que es el factor tisular. El factor tisular tiene características muy importantes, su mismo nombre lo dice, factor tisular es un factor de los tejidos, es una proteína de membrana, no es una proteína soluble, por lo tanto no está circulando en ningún líquido, sino ¿dónde está? Está en la célula, ¿Y en qué célula se encuentra? Se encuentra en las células del tejido subendotelial, es decir, en los fibroblastos, en los fibrocitos y en otras células más del tejido conectivo. Está ahí. Es una proteína vital para la vida. No hay persona que tenga deficiencia de esto, ¿por qué? Porque eso es que no produce por algún defecto genético. Esta proteína no vive, no vive, o sea, muere, abortos, no hay niño o feto que pueda nacer o desarrollarse si no tiene este factor, es incompatible con la vida, ¿no? La deficiencia de este factor es incompatible con la vida, no puede existir ser humano
aunque tenga esto que es incompatible con ello. ¿Por qué? Dime. ¿Era soluble o no soluble? No soluble, está en la membrana. En la membrana es no soluble, ¿ya? No está circulando. ¿Entendido? Ahora, el PK es la precalicreína, el HMWK es el quitinógeno de alto peso molecular. Estos factores se pueden agregar en varios grupos, ¿ya? Pero vamos a ver dos grupos importantes. Por su importancia que tienen este grupo de acá. El 12, la precalicreína y el quitinógeno de alto peso molecular, junto con el 11 también, pero el 11 no es tiene otro efecto adicional. Estos tres se suelen conocer como factores de contacto. ¿Por qué se llaman factores de contacto? Porque su activación no es dependiente de calcio, sino su activación depende precisamente del contacto con qué sustancia, que no esté en la sangre. Hemos hablado de la adhesión. Con el colágeno, con las proteínas de cargas negativas como el colágeno. Es decir, a esos factores los activa el colágeno, el contacto con la lesión endotelial. Eso lo sabe. ¿Y por qué son importantes, digamos, particularmente importantes? Porque esas proteínas no producen sangrado anormal. Su deficiencia, la deficiencia de estas proteínas no produce sangrado anormal. Claro. Antes yo quiero que tengan claro un concepto. Estas son las proteínas de la coagulación. Si yo tengo un niño una persona que tiene sangrado recurrente, cualquiera que sea el defecto de la proteína, ¿cómo tendría que estar su proteína de la coagulación? ¿Altas o bajas? De una persona que sangra constantemente. Digamos que tiene un problema en esta, ¿cómo tendría que estar? Entonces, la deficiencia es lo que produce sangrado. La deficiencia, no es la disminución de la deficiencia. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que la deficiencia de esos tres factores no produce sangrado anormal. Es decir, esa persona puede tener deficiencia del factor 12, de la precalicreína o del quitinógeno de alto peso molecular, pero hace su vida normal. ¿Entiendes? Lo único que tendrá son las pruebas de laboratorio alteradas. Pero en la vida real no le pasa absolutamente nada. ¿Entendido? Dime. Las personas que sufren de hipertensión y sangrado nasal marginal, ¿a qué se debe? Hay N causas. N causas, ya lo vamos a ver. Cualquier cosa de hemostasia puede provocarte eso. Cualquier cosa desde la hemostasia primaria. Cualquier causa. Entonces, dime. Precalicreína, estas son diapositivas. Precalicreína. Entonces, esa es la importancia de esos tres factores. Que los tres factores no producen sangrado anormal, ¿entendido? Cuando digo sangrado anormal es que no sangra, ¿no? Porque no sé por qué confunden ustedes. Todos sangramos. Si yo me hago un corte voy a sangrar. Nadie es acá Superman que no va a sangrar. Todos van a sangrar. Pero si yo no tengo ningún problema, me cortaré acá de un corte profundo, presionándolo en 3 minutos habrá parado el sangrado. Pero esas personas que tienen problemas de deficiencia de esto, pasarán 10 minutos y seguirán sangrando, 15 minutos y seguirán sangrando, el sangrado no para, ¿entiendes? Eso es un sangrado normal, ¿entendido? Le sacan un diente, ustedes les ponen un algodón, un poquito de sangre y se acabó. Esa persona le sacan un diente y se va en una hemorragia profunda, ¿entiendes? A eso se refiere con sangrado normal, no es que no sangra. Entonces, las personas que tienen deficiencia de estos tres factores sangran como si fuera una persona normal. No tienen otra alteración. La única alteración que va a encontrar son las pruebas de laboratorio. Porque las pruebas de laboratorio son pruebas, sí, que ayudan mucho, pero que no reflejan lo que ocurre dentro del cuerpo. Entonces, esos grupos se llaman factores de contacto. Luego tenemos otro grupo llamado factores que vitamina K dependiente. Vitamina K dependiente. ¿Ya? Dentro de eso tenemos al factor 2, al factor 7, al factor 9 y al factor 10 y además dos anticoagulantes que son la proteína C y la proteína. ¿Cuál es la particularidad? ¿Por qué estos factores se llaman vitamina K dependientes? Aquí tengo yo un factor, cualquiera de ellos digamos.
Este factor tiene un grupo carboxilo. Y como en casi todas las reacciones que vamos a ver en la cascada de coagulación, en casi todas las reacciones participa el calcio, para que pueda interactuar con un factor y lo active, necesita que lo abrace fuertemente. ¿Y cómo lo abrazan los factores fuertemente al calcio? Con dos bracitos de carboxilo. Pero estos factores nacen de manera, digamos, nacen inoválidos, salen solo con un bracito nomás. Necesitan ir al hígado, y en el hígado completar su desarrollo. ¿Y qué va a hacer el hígado? En el hígado va a ocurrir lo que se conoce como una gamma carboxilación. Una gamma carboxilación. Es decir, le va a dar un bracito adicional a esos factores. De manera que el factor está completo. No es que está activo, está completo. Y luego ya cuando se active va a poder interactuar con él. Para poder activarse va a poder interactuar con el calcio. ¿Entienden? Ese bracito adicional lo da la gamma carboxilación. Pero entonces ustedes me preguntarán, ¿y dónde interviene la vitamina K? La vitamina K interviene precisamente acá, porque esta enzima, la enzima que hace esta gamma carboxilación se llama gamma glutamin carboxilasa. ¿Y qué necesita esa gamma glutamin carboxilasa para que funcione? Necesita vitamina. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esa es la razón por la cual la vitamina K es importante en esos 4 factores. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Han entendido, sí o no, chicos? Bien, dime. El grupo carboxilo tiene que estar los dos para que pueda interactuar con el calcio, no es que el calcio va a producir nada. Los factores tienen que tener 2 grupos carboxilos para que se puedan abrazar al calcio, si no el calcio se les escapa, ¿entienden? No es que interactúa con el calcio, no es que el calcio va a hacer que tenga que se carboxile. Lo que hace que se carboxile es la enzima, ¿entendido? El calcio no tiene nada que ver aquí. Para que este factor interactúe con el calcio que está circulando por ahí, cuando quiere activarse, tiene que tener los 2 brazos. Si solo tiene un brazo, no va a hacer nada, ¿entiendes? ¿Y el ácido carboxílico viene de la nada o es que lo carboxila? ¿Cómo de la nada? Le va a quitar de dónde crece el carboxilo, de la vitamina K, y se lo va a poner acá. Y por eso lo va a producir así. ¿Ya? Entonces es importante eso para que funcione. ¿Entendido? ¿Sí? Listo. Entonces, todos estos factores van a interactuar en lo que ustedes conocen, o han escuchado muchas veces, o no sé si alguna vez lo habrán visto en su colegio, conocido como cascada de la coagulación, o la cascada clásica de la coagulación. ¿Ya? Como les dije en la clase, aquí tuvimos, que han estado presentes, les decía yo de que esta cascada de la coagulación clásica sigue siendo vigente hasta ahora, se sigue enseñando, se sigue estudiando, porque tiene también una utilidad sobre todo para explicar las pruebas de laboratorio y hacer mucho más fácil el diagnóstico. Pero para explicar los procesos biológicos que ocurren dentro del ser humano, esta cascada ya no tiene valor. Lo que ocurre en la coagulación dentro del ser humano no ocurre no ocurre exactamente como está. Muy parecido, pero sino ocurre lo que se conoce ahora como la teoría celular o el modelo celular de la coagulación, ¿no? Que se postuló en los primeros años del siglo XXI, en el 2002, 2003, si no me equivoco. Cuando yo era alumno solo existía eso nomás. Cuando yo era alumno fregado de existir. Ya cuando fui residente recién me enteré de que ya había el modelo celular de la coagulación. Pero eso explica mejor todo. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes van a ver ahora que veamos esto, las guías que ya han escuchado, seguro que han revisado. No sirve para explicar todo lo que de verdad ocurre. Ustedes lleven su evaluación de clínica, van a ver muchos pacientes con coagulopatías. Y van a ver pacientes que tienen, por ejemplo, hemofilia A o hemofilia B, que son pacientes que sangran
por todo la hemofilia, tiene sangrado severo, la articulación le sangra, si le ponen una inyección en el músculo, hace un hematoma inmenso que se puede destrozar, entonces sangra una barbaridad. Pero sin embargo, cuando vamos a ver esta cascada, para que veamos, vamos a ver que el factor 8, que es el causante de esta enfermedad, o la deficiencia, mejor dicho, es el causante de esta enfermedad, vamos a ver la cascada que prácticamente, si solamente nos basamos en eso, su papel es muy pequeño. Su papel es muy pequeño. Su papel dentro de la coagulación, según el modelo clásico de la coagulación, es muy pequeño. Pero sin embargo, produce gran cantidad de síntomas, ¿no? Como que no hay mucha correlación. Sin embargo, vamos a ver de que estos pacientes que tenían deficiencia de factor 12, y cuando veamos la cascada de coagulación, aparentemente es importantísimo porque son los que inician todo, Esos pacientes que les he dicho no sangran nada. Venían a la consulta de los pacientes y no tenían nada, o sea, es como si nada. Y pese que no tenían nada de eso, y no les pasa. Entonces, había discordancias entre la clínica y lo que se postulaba teóricamente para ver cómo eso afectaba, ¿no? Entonces ahí surgió un modelo que enfocaba todo, y con un nombre dice modelo celular de la coagulación, donde lo importante no son los factores de manera aislada, donde lo que importa son las células. Porque antes cuando yo aprendía eso y dibujaba, que nos decía, factor 9 y 8 activan al 10, siempre ponía más lípidos, más carne. Decía, las plaquetas brindan sus fosfolípidos para que los factores se activen. No, no es así, no es que brindan, no. En la teoría actual, todo ocurre en la superficie de las células. En cada etapa, en la fase de iniciación, propagación y amplificación, ocurre todo dentro de la célula, o sea, en la superficie celular. Cuando hay daño endotelial, esa superficie celular dañada, ¿qué pasa? ¿Dónde he dicho que está el factor celular? En las células que están debajo del endotelio dañado. Entonces, cuando se endotelio salen a la superficie, que no deberían estarse, ¿no? Normalmente no están ahí. Y entonces todo ocurre ahí. Todo ocurre en esas células dañadas, se empiezan todas a activarse porque empiezan a interactuar con una proteína que no debería estar ahí. Y eso se encadena todo. Y luego las plaquetas, no es que la plaqueta da su partecito de membrana, no, dentro, en la superficie plaquetaria es que ocurre todo eso de ahí. Las plaquetas, ustedes ven el video que hace pues ahí dice coagulación celular, que es interesante. Entonces dentro de todas esas plaquetas que se han agregado en superficie, ocurren todas estas reacciones. Es decir, las células juegan un papel fundamental. Y eso sí explica todo lo que ocurre, porque ahí ustedes cuando vean ese video, vean en su caso. Doctor, ¿el que está en inglés? ¿El que está en inglés? No. Sí, el que está en inglés. Ah. Vean eso y van a darse cuenta que en ningún momento menciona al factor 12. En ningún momento. ¿12? No mencionan al factor 12. Van a ver que no aparece por ningún lado. Y sin embargo van a ver ustedes que el factor 8 es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el que amplifica la respuesta. Es el que amplifica. Para que ocurra lo que se conoce como el estallido de trombina, para que produzca gran cantidad de trombina, es importantísimo que antes el factor 8 se haya activado en gran cantidad. Entonces, esa teoría explica todo lo que ocurre en el. Entonces, es importante. Pero, como les dije en la clase igual, se sigue estudiando esto, ¿por qué? Porque las pruebas de coagulación que se usa hasta ahora, desde hace muchísimos años, tienen vigencia porque todavía me sirven bastante para yo poder hacer un diagnóstico más preciso. No hay una prueba que yo pueda evaluar, o sea, hay una prueba que puede evaluar la teoría, el modelo completo, ¿no? Que es la tromboelastografía, pero es difícil de interpretar. En cambio, con esta cascada es mucho más fácil de entender para ustedes y para nosotros cómo ocurre la coagulación, y además es más fácil de interpretar las pruebas y por lo tanto es más fácil hacer un diagnóstico. ¿Entendido? Es mucho más fácil hacer un diagnóstico. Entonces, por eso es que sigue siendo vigente hasta ahora, ¿no? Pese a que así no ocurre, pues no es que ocurre exactamente, pero muchos de esos pasos sí se ocurren en la vida real, pero de manera diferente. Eso permite, con las pruebas, cómo se realizan, porque las pruebas de coagulación que ustedes me van a explicar en la práctica ahora, cómo es que se realizan, esa forma en que se realizan hace precisamente que estas cascadas sigan todavía siendo vigentes hasta ahora, y lo tengan que aprender, porque es la única manera en que ustedes van a poder diagnosticar si es que su paciente que están evaluando tiene algún problema o no en la hemostasa. ¿Entendido?
Entonces tenemos dos vías, una vía que es la vía intrínseca y luego tenemos la vía extrínseca. Entonces, en la vía extrínseca, que es la más fácil, que va a ocurrir, va a salir el factor tisular que se va a encontrar. No converses, Adriana Vázquez. Porque el 7 activo, se va a activar al 7 y se va a formar un complejo factor tisular 7 activo. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente cómo inicia la vía intrínseca. No es que eso sea la vía intrínseca, cómo inicia. Lo vamos a dejar ahí porque luego va a coincidir. En la vía intrínseca, en cambio, empieza ¿con qué? Empieza con estas filas de colágeno que van a activar al factor 12. Se van a convertir en 12 activado. El 12 va a actuar sobre el 11. Lo va a convertir en 11 activado. El 12 va a actuar sobre el 9. Lo va a convertir en 9 activado. El 8, el factor 8 que está dando vueltas por aquí. Una cosa importante, el factor 8 usualmente circula acompañado del factor Von-Wiener. ¿Profesor usualmente o siempre? Muy poca cantidad libre, pues es casi todo. ¿Ya? Muy poquito está libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el factor 8 es muy lábil, ¿ya? Muy lábil y rápidamente se destruye. Entonces, esto hace que incremente su vida libre. Pero una vez que el factor 8 le ya se activa al 9, cambia de pareja y se va al 9 y se activa. ¿No? Y esto forma otro complejo. ¿No? Otro complejo. Complejo 9 activado, 8 activado. Voy a poner otro color por cielo que no se vaya. El 8 activado. ¿No? Entonces ahí quedamos. ¿Por qué? Porque ambas vías van a. No es que las vías. A ver, segundo, no es que las vías terminan ahí. Las vías continúan donde vamos a llegar ahora. Solo que los pasos siguientes ya son pasos comunes. ¿Ya? Pero igual sigue siendo vía extrínseca. Igual sigue siendo vía intrínseca. Porque ambas van a actuar sobre el factor 10. Lo van a activar. E igualmente el 5 que está dando vueltas por ahí, al interactuar con el 10, se convierte en 5 activado. 5 activado. Y esto forma otro complejo. Silencio atrás, cielo y su amiga. Silencio. Sí, yo escucho su murmullo, me lastiman más los oídos cuando hablan de manera. Por favor, no la. Tengo un oído muy sensible y me duele cada vez que escucho su murmullo. Por favor. 10 activados, 5 activados. Esto va a estar sobre quién? Sobre la protromina, convirtiendo la entromina. Y la tromina va a estar sobre la fibrinógeno, convirtiéndola en fibrina. Y esta fibrina van a formar una malla ya para de monómeros de fibrina, ¿ya? Que es la malla de fibrina inicial, que se forma al final de la vía, pero que aún así no es suficiente. ¿Por qué no es suficientemente fuerte? Porque esta malla es como que ustedes saben, en esta puerta quieren hacer un juego y lo ponen puras hilos así paralelos. La persona que viene puede hacer esto, ¿no? A los amigos si pasa por ahí, va a ser sencillo. Pero si acá me pongo hilos o cuerdas horizontales y verticales, así va a ser más complicado que alguien pueda pasar por ahí, ¿o no? Lo mismo ocurre acá. ¿Qué va a hacer acá? Hay un factor que está dando vueltas por ahí, que es el factor 13, y ¿quién lo va a activar? La bromina, y lo va a convertir en 13 activado. ¿Qué va a hacer el 13 activado? Va a hacer que los enlaces débiles de estas mallas de fibrina se endurezcan. En otras palabras, digamos, hace que las fibras se entrecruzan. Entonces, ya hace una malla resistente, una malla completamente resistente que se posa sobre el tapón plaquetario que se formó en hemostasia primaria. Y ahí termina la calcificación. Ahí termina. El calcio está en todas las etapas, en casi todas las etapas. Casi. En esta, por ejemplo, no está. ¿Por qué necesita el 12 para activarse? Creo que hay algunos. Hay algunos. ¿El 12 necesita para activarse? No. Con colágeno es suficiente.
Los factores de contacto no necesitan cálcio, les he dicho. No necesitan, les dije que no necesitaban cálcio. Ha llegado tarde, Rafael. No, es que justo también se está especificando que además es el tal. Entonces, aquí sí, entonces está calcio. Porque todas necesitan esta relación que hemos hablado aquí. Menos en estas de acá, porque esas no requieren nada. Solo el colágeno de por sí solo los activa. O cualquier proteína cargada negativamente que esté. ¿Quién quiere preguntar? ¿Qué pasó? Lo que va a hacer el 13 es que esa malla que estaba de fibras paralelas las entrecruce. En otras palabras, que la malla de fibrina sea mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Profe, ¿el 13 entra de parte de la vía común o es aparte? Es la parte final, ya, es parte de la vía común. También es de La parte final. La coagulación, en realidad la coagulación termina aquí. Porque ¿qué es lo que yo tengo como objetivo? ¿Formar qué cosa? La malla de fibrina, ¿cierto? Porque no me interesa solo que se forme fibrina, sino que se forme la fibrina. Ahora, las pruebas que evalúan ya eso es diferente. Ya eso es lo que vamos a ver en práctica o si nos alcanza el tiempo en un ratito más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que se forme el tapón plaquetario o coágulo primario y luego esa malla de fibrina se pose sobre el tapón plaquetario y se forme el coágulo primario? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál es el objetivo, chicos? Para que no se pierda sangre mientras que el endotelios se Esta es la lesión. Ya puse acá mis rocas, que eran mis plaquetas. Y ahora le he echado cemento encima, que solo la malla de fibrina. Ya no se va a romper para nada. ¿Para qué? Para que esté ahí todo el tiempo. Para que veas, ¿no? Así es, para que se vaya reparando el tejido, ¿no? Yo rompí este vidrio para que no se entre frío, para no papel periódico. Caliente el tiempo, en algún momento tendría que cambiar de vidrio, ¿no? No es que no haya presupuesto, yo no cambio el vidrio. Pero se tendrá que cambiar de vidrio. Pero mientras tanto, el papel periódico, ¿qué va a hacer? Perfecto de evitar que siga entrando aire. Entonces, ¿cuál es el efecto esto? Evitar que se pierda y a la vez permitir que los tejidos se reparen. Porque los tejidos, todas las células tienen un tiempo de reparación. Sobre todo si son las células que se reparan rápidamente. Pero no es cuestión de minutos, no es que al minuto ya salió otra célula, no. Tienen sus días en que se va a reparar. ¿Ya? Entonces, el objetivo de eso es permitir que se repare. ¿Entendido? Entonces, luego, esto está ocurriendo. Se sigue formando el coágulo, o sea, yo sigo echándole cemento, como echarle cemento de manera indefinida hasta que me tape toda la habitación. No. Alguien tiene que parar y decir, oye, solo hasta aquí es suficiente. ¿Quién controla eso? Eso lo controla los anticoagulantes, el sistema de anticoagulantes, los anticoagulantes naturales. Tenemos 4 muy importantes. ¿Cuáles tenemos? La proteína C y eso. La proteína S. Tenemos la antitrombina 3 y tenemos el TFP. La proteína C y la proteína S que dijimos que eran también vitamina K dependientes. ¿Quién activa la proteína C? La proteína C se va a activar por la trombina. Miren qué interesante. La trombina que estimula la coagulación, signo más es activar ya. Además se activa la proteína C, ¿no? Pese a que esto estimula la coagulación, ¿no? Activa su propio anticoagulante. ¿Se dan cuenta qué significa? Que el sistema se controla solo. ¿Se dan cuenta? Se controla solo. ¿Pero es suficiente que esté la trombina? No. La proteína C, para que se active, requiere también de una proteína que posteriormente tengo que se llama trombomodulina. La trombomodulina, junto con la trombina, ambos activan a la proteína C. Y la proteína C, para actuar, no puede actuar solita. Siempre tiene que actuar junto con la proteína S. Los dos juntos van. ¿Y cómo van a actuar? Van a estar inhibiendo a los cofactores. ¿Cuáles son los cofactores? Los que están de color diferente. Miren. Por eso les dije a propósito 2 de color diferente. ¿Cuáles son? El 8. El 5 y el 8. Va a inhibir, si no menos, al factor 5 y al factor 8. ¿Entendido? No se olviden, la proteína C y la proteína S se activan
a los cofactores. Luego tenemos la antitrombina 3. La antitrombina 3 no hay nada que decirle, ¿no? Su nombre lo dice aquí, inactivará principalmente La trombina. a la trombina, signo menos, a la trombina. Pero no solo la trombina, activa una infinidad de factores. También pueden activar al 10, pueden activar al 9, pueden activar al 7, activa varios factores, ¿ya? Al 11, activa varios factores. Pero hay una particularidad con la antitrombina, que la antitrombina de por sí sola tiene una actividad basal, digamos, ¿no? Digamos que corre a 100 kilómetros por hora. Es su velocidad máxima. Pero si a la antitrombina 3 yo le pongo heparina, esa actividad de la antitrombina 3 incrementa hasta 1000. Su actividad incrementa hasta 1000. Es decir, ya no corre como un auto que no corre a 100, sino corre a 1000 kilómetros por hora. ¿Entendido? Como un turbo así, no se derrame su flujo nitro que eso para que corra mucho más rápido. ¿Entienden? Entonces, ¿hay heparina normalmente en el cuerpo? Claro que sí, en los mastocitos, en los basófilos hay heparina, pero en poquísimas cantidades. Por eso, la heparina ya hemos hablado en alguna clase, ¿sí o no? Cuando hablábamos de hemograma, cuando hemos hablado de plasma, ¿para qué decíamos que se servía la heparina? Como anticoagulante para poder ver el tubo y poder hacer los hemogramas. ¿Recuerdan o no? Entonces, ¿en qué se basa la actividad anticoagulante de la heparina? Que incrementa la actividad anticoagulante de quién? De la antitrombina 3. ¿Entendido? Ese es su punto, ¿no? Y luego tenemos el TFPI. ¿Qué significa TFPI? Inhibidor de la vía tisular. Es el inhibidor de la vía tisular. Inhibidor de la vía del factor tisular, ¿no? De la vía del factor tisular, ¿no? Son los signos inhibidores. ¿Y quién va a quién inactivará? Factor tisular. A esta vía tisular. Al complejo de este factor tisular o a su anterior. ¿Entendieron? Entonces, estos controlan qué cosa, que yo no ponga demasiado cemento y se me termine tapando todo el vaso. ¿Entendido? ¿No? Que el coágulo sea lo necesario, solamente lo necesario para tapar. No en exceso, en exceso de coágulo. Aquí es cuál. Si es inhibidor de la vía del factor tisular, ¿a quién me inhibe? ¿Ah? ¿Al 3? Claro, si es al 3 y al 7. Profe, la proteína ninguna inhibición, ¿no? Solo con la proteína. ¿Cuál cuál? La proteína S. No, sí, los dos están juntos. Ah, los dos. Los dos tienen que estar juntos. Los dos tienen que estar juntos. ¿Ya? Entonces pregunta, a ver. Inhibidor de la vía del factor tisular root es al factor tisular y al factor 7. Es al factor 3 y 7. Pero el 7 es el factor. No, el 7 es el factor tisular. ¿Dónde dice ahí que el factor Ah, tisular no, es se el 7? activa, pues. No se confundan, chicos, no se confundan. Entonces, a ver, pregunta. ¿La alteración de estas proteínas me podrá provocar enfermedad? Sí. Si yo tengo deficiencia de esas proteínas, ¿qué podría pasar? Se coagula. Se No, no coagula. hay que regular. Entonces, ¿qué habrá? No habrá un ¿Qué habrá? Sangrado excesivo. Sangrado. Demasiado. Si hay disminución, habrá demasiada coagulación. Ah, Es decir, habrá le pondré demasiado cemento y se termina tapando todo. sí. ¿Cómo se llama eso? Es lo que se conoce como estado de hipercoagulidad que produce trombos. El trombo es un coágulo anormal. Trombo, ¿no? Las clases se llaman trombosis. ¿No? Eso provoca, si es que hay cosas de disminución de esta factura. Si viene un incremento, que cosa es muy rarísima, muy rara, pero digamos que viene un exceso, ¿qué podría producir? Sangre, ¿no? Que es muy raro, pero sí podría producir en los anticoagulantes sintéticos, por ejemplo, de heparina. Si doy un exceso de heparina a una persona, ¿le podría producir sangrado? ¿Cómo que no? Si doy un exceso de heparina a una persona, exceso a ti, cielo. Un litro de heparina, te muere, cielo. Sí, se va a ver un exceso de sangrado. Así como hay otros anticoagulantes, hay un montón de anticoagulantes, ¿no? No naturales, pero anticoagulantes sintéticos o artificiales, como medicamentos. Por ejemplo, si hay un anticoagulante, la familia de las warfarinas que viven a la vitamina K, y doy un exceso de esos, ¿podrá producir sangrado? Tomo exceso de inhibidores de la vitamina K, ¿podría producir sangrado? ¿Sí o no? Si hay una persona que toma un exceso de inhibidores de la vitamina K,
¿Podría tener sangrado? Claro que sí, porque si inhibe la vitamina K y no se forman estos factores, ¿qué va a pasar? Voy a tener sangrado. Ahora hay medicamentos que inhiben al factor 10. A este factor 10. Si una persona toma un exceso de esos medicamentos, ¿podrá tener sangrado? Claro que sí, ¿entiendes? Entonces, naturalmente como enfermedad es más frecuente en esto que haya disminución. Es decir, que haya un